Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mindframe Corner. Bien, el vídeo de hoy va a versar sobre la recuperación de datos utilizando los diarios y los receptores de diario. Hace un tiempo uno de los suscriptores al canal me dejó un comentario en el que tenía una inquietud y era que él tenía una base de datos y de forma inconsciente pues había borrado 1 millón de registros. Entonces me decía, oye, si tengo este fichero journalizado, ¿puedo volver a la situación original después de haber borrado este 1 millón de registros? Y yo, pues bueno, hay varias formas. Si se cumplen una serie de condiciones, sí que puedes utilizar los ficheros de diario para recuperar las transacciones que de forma errónea has ejecutado y dejar el sistema en una situación inicial antes de haber ejecutado pues tal desastre, ¿no? Entonces, bien, pues para ello y apoyándonos en un vídeo anterior de cómo se creaban los ficheros de journal, es decir, los ficheros de diario y sus receptores asociados, pues vamos a utilizar una base de datos, es decir, una tabla de clientes que ya hemos generado en el curso de RPG anterior y vamos a dotarle de las características para que esa tabla de base de datos esté registrada por diario y por lo tanto podamos efectuar cambios o movimientos dentro de sus propios receptores. ¿De acuerdo? Bien, lo primero de todo es irnos al PDM con strpdm y vamos a ver aquí en nuestras bibliotecas pues el curso RPG, el cuarto, que es el último curso que hicimos, en el cual pues yo tengo aquí un fichero de clientes, como podéis ver. Este es un fichero, una base de datos, que la podéis ver tranquilamente con la opción 18, o sea, con la DFU. Puedes ver perfectamente pues en este caso tenemos 3 registros. Y por otra parte, si yo hago un add libre de curso RPG 04, y entonces ya hago aquí una call del PGM 006, pues llegamos a la aplicación que hicimos de RPG en su día en el vídeo del curso anterior. Entonces, de aquí, de igual forma, haciendo avance de página y reto de su página, podemos navegar por estos registros. Muy bien, F3 salimos. Bien, pues entonces lo que vamos a hacer es dotar al fichero de clientes, al objeto clientes, que es de tipo file, es decir, la tabla donde están los clientes almacenados, vamos a dotarle de un journal. ¿De acuerdo? Bien, lo primero de todo es que vamos a crear un receptor de diario. ¿De acuerdo? Para ello hacemos un CRT de crear, JRN de journal, RCV receiver y le damos F4. ¿Cómo vamos a llamar el receptor? Pues vamos a llamarlo JRN RCV y un número. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. De la biblioteca, curso RPG 04. Y aquí, pues bueno, dejamos el resto de los valores por defecto y ponemos el texto, pues eso, receptor para la aplicación curso RPG 04. Ahí la C. Y con eso ya acabamos de crear un receptor de diario. Bien, una vez creado el receptor, creamos el diario. ¿Cómo? Pues hacemos un CRT JRN, create journal. Y con eso le damos al F4 y metemos el diario. Pues vamos a llamarlo JRN curso RPG. De la biblioteca curso RPG 04. El receptor, ¿cómo lo hemos llamado? Pues lo hemos llamado JRN RCV 0000. ¿De qué biblioteca? De curso RPG 04. Luego aquí dejamos los valores por defecto. Vamos a decir que el receptor lo gestiona el propio sistema operativo y vamos a decirle que suprima el receptor una vez que haya sido salvado en cinta. Así, esto nos permite que los receptores no se vayan acumulando en disco y vayan llenando la ASP con todas las transacciones que vamos haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, vamos a dejar aquí ante memoria diario no. El resto lo dejamos tal cual y el texto descriptivo pues ponemos pues eso. Diario de la aplicación curso RPG 04 y enter. Y como veis, ya tenemos aquí nuestro journal del curso RPG
y nuestro receptor conectado. De hecho, si yo vengo aquí y hacemos un 5, podemos ver que ya tenemos una entrada que es la J, que es la creación del diario. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que nos falta? Pues una cuestión muy importante, y es que tenemos que decirle al diario qué objeto va a ser journalizado. En este caso va a ser nuestra tabla de clientes. Para ello hacemos un str de start, jrn de journal, pf physical file, le damos F4 y aquí el archivo físico de registro por diario va a ser el archivo clientes de la biblioteca curso rpg 04. El diario, pues será, el diario era jrn cur rpg de la biblioteca curso rpg 04. Aquí en entradas de diario a omitir vamos a poner la open close, porque si no omites ninguna, te va a aparecer cada vez que se abre y se cierra y se abre y se cierra el fichero. Y esto no nos sirve para recuperar la información, pero sí que nos sirve para que el diario se llene de una forma desmesurada cada vez que alguien quiera abrir o cerrar el miembro de, en este caso, el fichero clientes. Así que vamos a decirle que omitamos la open close para que el diario solo tenga la información de actualización y ya está. Y por otra parte, aquí esto es muy importante, imágenes de registros. Por defecto solo te deja la after, es decir, solo te anota la información de actualización posterior. Es decir, qué datos has modificado. Pero claro, si no anota la before, o sea, la anterior, el sistema no podría volver atrás haciendo un rollback. ¿Por qué? Porque si no tiene la imagen anterior del sistema y solo tiene la posterior, pues no puedes recuperar ningún dato. Por tanto, esta opción que pone asterisco after, por defecto hay que quitarla y hay que poner both. Atención, es muy importante este punto. Como no pongáis aquí both, no podréis recuperar nada del diario. Lo único que sí que podréis hacer es comprobar quién, cuándo, cómo y desde qué procedimiento ha realizado una actualización del fichero de clientes en este caso. Pero si no ponéis el both, el sistema no sabrá qué habría antes de la modificación y luego qué habría después de la modificación. Por lo tanto, en un eventual caso en el que quieras recuperar la información porque te has cargado 1.000.000 de registros, si no tienes la secuencia inicial antes de la actualización, pues no te sirve nada. Por lo tanto, este campo es importantísimo, both. Así que con esto le damos al intro y ya está. Y se ha iniciado el registro por diario de un archivo. Si yo ahora hago aquí un 5, ya tenemos más entradas. Tenemos la entrada de la JF, que en este caso creo que es la inclusión. Es una operación de archivo de base de datos y es arrancar el registro por diario, correcto. Y luego tenemos esta otra operación, que es la de arrancar para cada miembro. En este caso, como solo tenemos la JM, que es arrancar registro por diario para el miembro. ¿Qué pasa? Que en este caso, como tenemos el fichero de clientes con un único miembro, que es la tabla de clientes, pues sin más. ¿De acuerdo? Bien, pues a partir de ahora, cualquier operación que hagamos sobre este fichero quedará anotada en el journal jrn cur rpg. ¿De acuerdo? Así que vamos a hacerlo. Vamos a hacer una call del pgm 006 y vamos a dar, por ejemplo, pues eso. Pues este chico, Gonzalo de los Palotes Gómez, que vive en Gran Vía 85, Bilbao. Pues vamos a editar la dirección, por ejemplo, porque la persona se ha cambiado y ahora vive, por ejemplo, en Colón de la Reategui 56, cuarto D. Le damos al intro y ya está la información cambiada. De igual forma, yo por ejemplo puedo, pues Zutano Gómez Menganillo, pues resulta que se ha cambiado de nombre, ya no es Zutano, ahora es Mengano. Y le damos al intro y hemos modificado ese fichero. Y bueno, esta aplicación no lo tiene, pero supongamos que borramos la tabla de clientes completa. Bueno, pues mira, si hacemos aquí con un 18 y vamos a nuestro DFU,
Si aquí le doy F23 y le doy confirmo y he borrado el registro. Si me voy al otro y le doy F23, borro el siguiente registro. Y entonces le doy a F3, ¿ves? Hay dos registros suprimidos. Y ya ahora mismo, si yo ahora mismo hago un call al PGM006 y voy aquí, solo tengo un único cliente. Pero resulta que digo, ¡ostras! Me he cargado dos clientes y no me los tenía que haber cargado. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues muy sencillo. Yo aquí, con la opción 5, puedo ver todas las operaciones que han habido sobre el fichero de clientes. Ya veis que hemos tenido un update before y update after. Por ejemplo, estas dos entradas se corresponden a cuando hemos cambiado la dirección de ese cliente. Si vamos aquí a la opción 5, podemos ver que la entrada antes era Gonzalo de los Palotes Gómez, que vivía en Gran Vía 85 Bilbao, pero ahora si te vas aquí a la opción 5, al siguiente registro será la secuencia 5, veis que es Gonzalo de los Palotes, pero ahora vive en Colón de Larrategui. Veis, aquí está la modificación, la actualización, la imagen posterior a la modificación de la base de datos. Y esta, si vamos a la secuencia 4 de nuevo, vemos es la actualización que es la imagen anterior, ¿de acuerdo? Si no, no va a funcionar. De igual forma, si vamos a la secuencia 6, con un 5 podemos ver su contenido y vemos que es el usuario Zutano Gómez Mendacanello que vive en Gran Vía tal, pero le hemos cambiado el nombre de Zutano, recordar por Mengano. Entonces si vamos a la secuencia 7 de nuestro fichero de diario, vemos que ahora se llama Mengano. De acuerdo, ¿no? ¿Veis cómo tengo una completa serialización de todos los datos que tenemos dentro del diario? Ah, se me olvidaba. Si vengo aquí esta opción es DL, delete. O sea, aquí es un borrado de registros con un 5, que el registro era Perica Férez, y el siguiente registro era el de Mengano Gómez. Bien, entonces, supongamos que quiero recuperar los dos clientes que he borrado por error. Bueno, pues sabemos que tenemos la secuencia 9 y la secuencia 10. Tenemos que hacer que estas dos secuencias desaparezcan. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Hay un comando que se llama rmv de remove, jrn de journal, chg de change o cambio. Es decir, remover cambios en el diario. Tenemos F4 y aquí el diario pues es el jrn cur rpg de la biblioteca curso rpg 04. ¿Cuál es el archivo físico registrado por diario? Pues el de clientes de la biblioteca curso RPG 04. ¿Por qué me pide el archivo físico de registrado por diario si solo estoy teniendo un diario por el cliente, por el fichero clientes? Porque, como habréis podido dilucidar, dentro de un mismo diario puedo tener muchos objetos registrados. Puedo tener muchas tablas registradas. Por lo tanto, este diario me sirve para toda la biblioteca o toda la aplicación si quisiera. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, aquí no hay objetos ninguno, es el fichero de registrado, avance página, receptor de diario inicial, en este caso es el current. ¿Por qué? Porque solo tenemos un receptor activo ahora mismo que es el 0, que es el primero que hemos creado. Y aquí está la madre del cordero, arranque de número de secuencia grande y final del número de secuencia grande. Si hago un last y first, lo que hago es devolver el fichero al estado original antes de que lo comenzara a journalizar. Pero eso no es lo que queremos. Lo que queremos es borrar simplemente los dos registros que hemos borrado de forma accidental. Para ello, permitidme un momento que consulte, porque se me ha olvidado. Vale, es la secuencia 9 y la secuencia 10. Esas son las dos secuencias que tenemos que meter para evitar el borrado accidental de estos dos clientes, la 9 y la 10. Entonces volvemos aquí, rmvjrnchange F4, y aquí le decimos el número grande, la 10, el final del número de secuencia, el 9. Y si le damos al intro, se eliminaron dos entradas de un objeto. Si venimos aquí al journal, podremos ver que efectivamente aquí están la 9 y la 10, pero se han añadido varias entradas adicionales. A saber, mandato arrancado de mover entradas de diario. Vale. El siguiente es inicio de aplicar o eliminar.
El siguiente es eliminar cambios registrados por diario. Correcto. El siguiente es operación de fin de aplicar o eliminar. ¿Veis, no? Pero si yo ahora me vengo y hago un call del programa 6 y busco, vuelvo a tener el registro Perica y el registro Mengano. ¿Habéis visto, no? ¿Veis cómo hemos podido recuperar una información utilizando el diario? Bien, de igual forma, yo lo que puedo hacer es borrar entradas de diario de las modificaciones, de los updates que he hecho a los diversos registros. Por ejemplo, yo aquí, si vuelvo otra vez a nuestro programa, y en lugar de Mengano, Gómez Menganillo, quiero volver al registro como estaba, pues basta con venirnos aquí, al F3, buscar en el journal cuál es la entrada del update. Aquí veis que tenemos la update, V y UP. A ver cuál de las dos es. Creo que es la primera. De la Gonzalo de los Palotes. No, esto es el cambio de dirección. Entonces es la siguiente. Antes era Zutano y ahora es Mengano. Vale, pues entonces es el registro 6 y 7 los que hay que eliminar. Así que para ello hacemos aquí de nuevo F4 con el mismo planteamiento de remover entradas, pero decimos que la 7 es la última y la 6 la primera que queremos borrar. Si le damos aquí Enter, entonces se eliminaron una entrada de un objeto y por lo tanto ahora si yo me vengo a hacer la consulta, ya no tendría que ser Mengano, tendría que ser Zutano. Aquí lo veis. ¿Veis cómo hemos podido hacer lo que se llama un rollback de nuestras operaciones de entrada y salida? Bien, ¿qué es lo que ocurre con este suscriptor que nos ha enviado esta duda en la cual él de forma errónea ha borrado más de 1 millón de registros? Pues bueno, todo depende de la naturaleza de el fallo que ha tenido y ver si realmente el journal le arregla la situación. Porque claro, tendría que estar mirando, si hay 1 millón de entradas, es porque hay 2 millones de entradas en el registro de uno de la modificación antes y otra la modificación después. Entonces, si se ha cargado 1 millón de registros, va a haber 1 millón, van a haber 2 millones de entradas que tendría que él navegar y saber cuál es la última entrada que ha borrado y la primera entrada en el registro de diario para saber cuáles son la última secuencia y la primera secuencia. Y entonces con el comando que acabamos de ver, nos podemos perfectamente borrar esas entradas de diario y dejar el objeto, en este caso la tabla, con la información original antes de ese borrado erróneo masivo. Pero claro, esto también depende muchísimo de la naturaleza de nuestra aplicación. Por ejemplo, supongamos que tengamos, aquí es muy sencillo porque tenemos una única tabla de clientes, pero si esa tabla estuviera anidada con una clave foránea, otra tabla y otra tabla y otra tabla, y cuando yo hago un delete o un update, hace un update en un montón de tablas a la vez, pues tienes que tener en cuenta que a la hora de hacer un rollback para volver a dejar la tabla con la información original, antes de que tú la modificaras, si intervienen otros objetos, si intervienen otras tablas, la cosa se complica bastante. Porque entonces tendrías que tener esos objetos también registrados por diarios en el mismo diario y quizás en función de cómo se hace esa modificación o ese update anidado en otras tablas, pues puedes ir al número de secuencia último y al número de secuencia inicial y hacer ese borrado. También esto es muy importante tenerlo en cuenta porque ahora en esta instalación estamos nosotros solos, pero ¿qué AS400 estamos nosotros solos? O sea, generalmente una AS400 tiene el ODBC, un montón de Business Intelligence que están atacando la base de datos, un montón de gente trabajando a la vez. Entonces, si tú has hecho una modificación para volver al estado inicial, lo primero que deberías hacer es parar todos los subsistemas para que nadie más pueda modificar la tabla mientras tú quieres borrar ese registro o volver a la situación inicial. No sé si me entendéis. Este es un proceso que hay que hacerlo con cero concurrencia. Es decir, no tiene que haber nadie conectado actualizando esa tabla de base de datos mientras tú quieres hacer un rollback de esa misma tabla de base de datos, porque podrían haber problemas de exclusión mutua o aparecer la tabla como bloqueada por el journal porque tú quieres borrar algo que otro cliente ya ha modificado por encima.
Por eso lo más lógico es que cuando quieras recuperar datos de este calibre, lo que hay que hacer es poner la máquina en estado restringido o poner la máquina en... o parar, digamos, las aplicaciones para que nadie pueda hacer esas tablas. Por eso, el estado restringido para el caso, por ejemplo, para que ningún ODBC pueda atacar la tabla mientras tú estás trabajando con ella, y de esa forma te aseguras que mientras tú estás recuperando la información borrada utilizando el journal, ninguna otra persona o entorno o proceso está tocando la tabla mientras que tú estás llevando a cabo esa operación de mantenimiento. ¿De acuerdo? Así que bueno, como habéis podido ver, incluso cuando hacemos esas modificaciones, si vamos a nuestro journal, en cualquier momento podemos consultar esas operaciones que les ha hecho. Por ejemplo, esto de eliminar cambios registrados por diarios, si vamos por ejemplo a la opción F10, que es visualizar solo detalles de entrada, podemos ver quién ha realizado esta operación de eliminar cambios registrados por diario. Por ejemplo, mi estación de trabajo con mi usuario y mi número de trabajo asociado, la hora, la fecha, la tabla, la biblioteca y el objeto. ¿De acuerdo? O sea, nos da muchísima información en este sentido de quién ha modificado y quién ha borrado o eliminado los cambios registrados, etcétera. Por eso os digo que este sistema como auditoría está muy bien porque te permite llevar un seguimiento de cada dato que se está modificando en nuestra tabla de base de datos. El único problema que tiene esto es que si tienes una tabla usada un montón y se modifica constantemente por miles de personas, recordar que el diario va a generar overhead, va a generar uso de CPU, porque si tengo las operaciones de antes de cambio y después del cambio, si hago 1.000.000 de modificaciones por segundo, se van a notar 2 millones de modificaciones en el diario. Eso significa que son 3 millones de operaciones de entrada y salida por segundo. Y eso obviamente afecta al rendimiento. Por lo tanto, lo que es importantísimo es que sepáis cuáles son las tablas maestras que queráis journalizar, porque si journalizáis todo o registráis por diario todo, pues vais a tener una S400 con un rendimiento pésimo, porque cada vez que alguien toque un bit en una tabla, se va a registrar. Así que por una parte está muy bien, porque sabrás exactamente en todo momento quién ha tocado qué, pero por otra parte puedes tener un equipo como este con una pérdida de rendimiento considerable por todas esas anotaciones que se realizan en el diario cada vez que se haga una modificación del sistema. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es vuestra tarea la de decidir qué objetos de base de datos son los que tienen que estar registrados por diario y cuáles no. Y por último, comentaros también que esto es solo una forma de recuperar información utilizando los diarios. El entorno ODBC puede tener otra. Tú puedes tener una aplicación Java y realizar una select, una insert, un update con instrucciones SQL, y con otras herramientas gestoras de base de datos te permitiría hacer un rollback, pues también con instrucciones SQL, etcétera. Pero bueno, no entraremos en ese tema aquí, porque el objetivo de este vídeo era explicaros la naturaleza de los diarios, el uso que se les puede dar y sobre todo cómo recuperar información que erróneamente hayamos introducido para dejar la base de datos siempre en un estado correcto y congruente. Así que esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dad a me gusta o visionad los anuncios que aparecen en el vídeo para apoyarme económicamente. Dad a la campanita para que os avise cuando suba nuevos vídeos, aunque los que ya me conocéis sabéis que los subo todos los viernes en la medida que puedo. Suscribíos si no lo habéis hecho ya, porque cuanto más seamos, mucho mejor, y además me ayuda a mantener el canal y sobre todo posicionarlo en YouTube. Y si tenéis alguna duda de la que queráis que hable en futuros vídeos, y si está dentro de mis conocimientos, dejadmela en los comentarios. Ya veis que os hago caso, como en este caso de vídeo, y os los contesto todos. Y sobre todo, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Así que sin más, hasta el próximo vídeo de Mainframe Corner.